diálogo surge el interés por centrar la atención y el análisis de diversas perspectivas, ciertas problemáticas coyunturales a nivel nacional, que en muchas ocasiones son poco discutidas en espacios de encuentros como este. Efectivamente, en este evento pretendemos construir un espacio de intercambio de ideas y de reflexiones que encuentran la academia, los representantes del Estado y las organizaciones de la sociedad civil. En esta ocasión presentamos la mesa titulada Población afroperuana y acceso laboral. Para ello contamos con la presencia de Martín Benavides, quien es doctor en Sociología por la Pennsylvania State University, donde obtuvo también una maestría en Políticas Educativas. Es licenciado en Sociología y bachiller en Ciencias Sociales por la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha sido estudiante visitante del área de Movilidad Social y Desigualdad en Nuffield College en la Universidad de Oxford en Inglaterra. Actualmente es director ejecutivo e investigador principal de GRADE y profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, donde es miembro de su consejo de facultad y del comité asesor de programas de posgrado en Sociología. También contamos con Rocío Muñoz, quien es periodista licenciada por la Escuela de Periodismo Jaime Bausat de Mesa, egresada en Diplomado de Estudios de Género y actualmente cursando estudios en la maestría del mismo nombre. Actualmente trabaja en el Ministerio de Cultura, es responsable de la Dirección de Ciudadanía Intercultural del Viceministerio de Interculturalidad. Se interesa por el análisis de la interseccionalidad de género, raza y clase, representaciones sociales y discriminación en población afrodescendiente. Y asimismo contamos con Carlos del R. Reyes, quien es consultor en temas sociales, asesora y promueve el Centro de Desarrollo Étnico, CDE, en su trabajo de interculturalidad con especial visión de la población afrodescendiente. Es consultor de la ONG Acción Solidaria para el Desarrollo, ASODE, consultor de la Procura de Proyectos de la Congregación Claretiana de Perú-Bolivia, miembro de Atenea, sociedad especializada en temas educativos, ha estudiado filosofía en el Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos de Córdoba y en la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Cuenta también con estudios de teología en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima y con estudios de ciencias y economía en la Pontificia Universidad Católica de Lima. La dinámica de la mesa va a ser que cada ponente va a tener 20 minutos para exponer, más 5 minutos de réplica, seguido de una ronda de preguntas por parte del público. La Colmena ha planteado algunas preguntas generales para dar un marco para el debate. Básicamente nos preguntamos sobre si la situación educativa de la población afroperuana explicaría su situación laboral, o si más allá de esa relación deberíamos tomar en cuenta otros factores en el análisis del problema. Y finalmente nos preguntamos sobre qué camino deberían seguir las políticas públicas que se propongan atender adecuadamente a esta situación. Y bueno, sin más preámbulo, le doy la palabra a Martín Benavides. Más o menos relacionar la situación educativa con la situación laboral de la población afroperuana y luego del Estado. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí en esta mesa con colegas con quienes estamos involucrados en los temas afroperuanos desde diferentes perspectivas y además me parece muy importante la idea de juntar académicos con personas que están en el Estado, con personas que están en la sociedad civil, aunque también las personas que están en el Estado son académicas, entonces todos claro. Lo otro que quería mencionarles es que por un problema de confusión mía, yo había registrado la hora de 3 a 5 de la tarde y lamentablemente, que creo que fue una hora que se discutió al inicio, yo lamentablemente me voy a tener que ir a las 7:30 porque tengo que estar a las 8:30 en el otro lado de la ciudad, ¿no? Yo pido disculpas por eso. Bueno, digamos, lo primero que quería mencionar es que lamentablemente una de las maneras a través de las cuales podemos mirar cuán excluidas toda la población afroperuana del conjunto de iniciativas que se han planteado en el Estado es la ausencia de información que nos pueda decir muchas cosas, una de las cuales es la pregunta que ustedes se plantean.
lamentablemente no hay información en el censo. Las encuestas de hogares existentes ahora no tienen el nivel de representatividad que nos pueda permitir decir algo sobre la población afroperuana, porque la población afroperuana que participa de esas encuestas es muy pequeña. Y entonces, digamos, hay varios iniciativas, intentos, proyectos de que eso cambie, tratando, digamos, de generar información que permita que pueda hacer más visible la situación particular de la población afroperuana. No tenemos información en el censo, como decía, no tenemos información en encuestas hogares. La pregunta, digamos, que uno se podría plantear es ¿por qué es necesario plantear, digamos, intentos de visibilizar las características de una determinada población como la afroperuana? Mucha gente, digamos, piensa que en un contexto como el que estamos, ¿no? Y en un contexto donde se supone, digamos, que todos deberíamos apuntar hacia una ciudadanía universal, ¿qué sentido tiene el estar insistiendo, digamos, que necesitamos tener maneras de identificar situaciones particulares de determinados grupos étnicos en el país? Y la respuesta ahí es que precisamente esa situación, digamos, de igualdad en determinados aspectos de la vida social y política no se ha logrado en el país, ¿no? Históricamente hay poblaciones que no han logrado, digamos, situarse en una posición de iguales oportunidades, ¿no? Y en ese sentido, en la medida en que ocurra todavía situaciones de ese tipo, si uno aspira, digamos, a un Estado que efectivamente proponga iguales oportunidades para todos, se necesita tener maneras de visibilizar la situación particular de determinados grupos en el país. Y es por eso, digamos, que hay varios intentos, digamos, de insistir que necesitamos, además de tener la fotografía nacional de lo que ocurre en el país, saber qué pasa con determinados grupos que por la historia que se conoce de ellos han sido permanentemente excluidos de los activos más importantes que ofrece una sociedad, ¿no? Entonces, digamos, finalmente todo este asunto se vincula con la idea de tratar de buscar reconocimientos materiales y simbólicos para poblaciones que no lo han tenido ni uno ni otro a lo largo de la historia peruana. Entonces, la pregunta de cuál es la situación de la población afroperuana actualmente en términos de educación es difícil de saber. En relación al mercado laboral también es difícil de saber, porque no tenemos, digamos, la información que nos permita conocer. A nivel, digamos, nacional, aquí podemos hablar de algunos estudios particulares que alguna información nos pueden dar, ¿no? Felizmente, digamos, actualmente hay una encuesta nacional de población afroperuana que es una coordinación entre el Ministerio de Cultura y GRADE, que va a poder, digamos, permitirnos avanzar más en el conocimiento de la problemática de esta población, ¿no? En términos de sus condiciones educativas, de salud, cultura, política, etcétera, etcétera. Pero, digamos, llegar a identificar, a plantear una encuesta de ese tipo no es un proceso sencillo, porque en la medida en que no habían datos censales, no se sabía dónde estaba la población afroperuana del país, y en ese sentido no es fácil realizar una muestra, ¿no? Uno solamente puede hacer una muestra cuando tiene un marco muestral, ¿no? Si no tiene un marco muestral, no tiene de dónde sacar la información para establecer su muestra, ¿no? Y felizmente han habido varios estudios, entre ellos uno realizado por el CEDEC,
que planteaban mapas geoétnicos de la ubicación de la población afroperuana, ¿no? Y sobre la base de esos mapas y de una confirmación que hizo el Ministerio de Cultura, se logró identificar cuáles podrían ser las zonas de más alta concentración de población afroperuana para en esas zonas hacer esta muestra que si el evento hubiera sido en junio, podríamos tener los resultados, pero va a haber un evento en junio, ¿no? En donde podríamos presentar los resultados, ¿no? Pero igual, digamos, hay alguna información que se puede discutir, ¿no? Básicamente de la encuesta nacional continua del año 2006, de algunos estudios particulares que se han hecho que podemos discutir, ¿no? Una primera cuestión, digamos, en términos de la demografía de la población afroperuana es preguntarse dónde están, ¿no? Y ahí, digamos, al menos según lo que reportó la encuesta continua, que es una encuesta del año 2006, ¿no? La mayor cantidad de afroperuanos vivían en Lima. Casi el tercio de la población afroperuana total vivían en Lima. Ahora, eso no quiere decir, digamos, que la presencia afroperuana en Lima sea muy importante, porque Lima es una ciudad de 10 millones de habitantes y la proporción de afroperuanos en Lima era más o menos del 2, un poquito menos del 2%, ¿no? Hay otras localidades donde uno puede encontrar más concentración de población afroperuana y son localidades, digamos, que son conocidas, digamos, por las personas que están vinculadas al movimiento afroperuano, ¿no? Hay zonas de Piura donde hay una alta proporción de población afroperuana, Morropón, por ejemplo, casi como el 20% de población afroperuana, Chincha casi como el 13-14%, y otras zonas, ¿no? Entonces, digamos, si uno se quiere plantear una mirada nacional de la población afroperuana, tiene que considerar que existen zonas con dinámicas particulares que obligarían, digamos, a una mirada contextualizada de la situación de esta población. No se podría hacer una mirada de la población afroperuana pensando, por ejemplo, en Lima metropolitana, ¿no? Porque Lima metropolitana tiene una proporción muy baja de la población afroperuana, ¿no? Y además porque la dinámica de Lima metropolitana, tanto en términos de educación como de empleo, que son cosas que interesan de esta mesa, es completamente diferente a la dinámica de Morropón o a la dinámica de Carmen en Chincha, ¿no? Entonces, es importante contextualizar la información en una situación como la que se tiene, ¿no? En términos, por ejemplo, de pobreza, una de las cosas que se logró conocer en el año 2004, que fue la última oportunidad en que se hizo una encuesta representativa de población afroperuana, es que si uno compara los datos nacionales, la población afroperuana no era necesariamente más pobre que la población indígena y los indicadores de pobreza no eran necesariamente peores que los indicadores de pobreza a nivel nacional, en la mirada nacional. Pero nuevamente, la mirada nacional puede tener que ver con la dinámica de Lima y puede tener que ver con la dinámica de un conjunto de regiones donde no hay mucha población afroperuana. En cambio, si uno restringe la mirada a contextos específicos, ¿no? Como por ejemplo Carmen o Yapatera en Piura, en esos contextos sí se notaba que la población afroperuana tenía mayores niveles de pobreza que la población no afroperuana, ¿no? Por otra parte, digamos, otra de las cosas que también se conoce en términos de indicadores de desarrollo tiene que ver con los temas de salud, ¿no? No se notan muchas diferencias, digamos, a nivel de la incidencia de problemas de salud en población afroperuana en comparación a población afroperuana, pero sí se notan, digamos, una relación muy fuerte entre población afroperuana y determinados tipos de enfermedades, ¿no? Básicamente enfermedades vinculadas a temas de corazón, por ejemplo, temas de la vista, ¿no? Hay una alta concentración de afroperuanos que tienen ese tipo de problemas,
alta concentración en relación a otro tipo a población afroperuana, población indígena, ¿no? La proporción de afroperuanos que tiene enfermedades cardíacas es mayor en términos relativos a otras poblaciones, lo mismo la población que tiene problemas de vista. Entonces ahí hay una pregunta de investigación, ¿no? ¿Por qué es eso? ¿No? ¿Qué es lo que está ocurriendo, digamos, como para que se den ese tipo de patrones en relación a la salud? En términos de educación, se conoce también que la población afroperuana a nivel nacional o a nivel de los contextos en los que se estudie tiene mucha menor escolaridad que otro tipo de poblaciones. La brecha se nota más en la educación superior. A nivel nacional, en algunos contextos son 4% de afroperuanos que tienen acceso a nivel de educación superior en comparación al 20% más o menos que son los datos a nivel de promedio. Y nuevamente ahí hay una pregunta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo, digamos, en la sociedad peruana como para que se den ese tipo de situaciones? ¿Por qué es que la población afroperuana tiene menores niveles de escolaridad? ¿A qué se debe eso? Entonces uno puede ahí plantearse dos explicaciones alternativas, ¿no? Una primera es que haya sistemáticamente procesos, digamos, de discriminación de la población afroperuana de los circuitos de la escolaridad y de la educación superior, ¿no? Procesos que tienen que ver no con el hecho de que no se les dé el acceso, porque el acceso ahora a la educación primaria es casi universal. A la educación secundaria, donde hay escuelas secundarias, asiste la mayor cantidad de gente, no toda, pero asiste la mayor cantidad de gente. Entonces, ¿qué ocurre, no? ¿Qué procesos de exclusión son los que uno podría estar pensando que existen, ¿no? Y lo que habría que ver es si es que efectivamente la población afroperuana asiste a escuelas de menor calidad, experimentan situaciones de procesos, de experiencias, experimentan procesos de enseñanza-aprendizaje que son de menor calidad a las otras poblaciones, está en contextos donde los profesores, digamos, no son especialmente amigables con una situación de diversidad, ¿no? Y hay algunos reportes etnográficos sobre la presencia de una fuerte discriminación hacia la población afroperuana en los contextos escolares. Hay un estudio de UNICEF, ¿no? Que aquí está, se llama, donde participó Rocío y donde hay algunos datos de grade, donde se manifiesta, digamos, cuán profundo es el tema de la discriminación en los contextos escolares a la población afroperuana. Lo mismo, digamos, por el lado de los temas de violencia, ¿no? Una encuesta que nosotros hicimos en algunas localidades del país mostraban que en comparación, digamos, a la población no afroperuana de distintas localidades que estudiamos, por ejemplo, un 25% de la población afroperuana señalaba haber sido discriminado por asuntos de raza en la calle en comparación al 4% de la población afroperuana. Y lo mismo, digamos, en términos de, por ejemplo, de la presencia de un bullying o maltrato a escolares de 12 a 18 años en colegios. Encontramos que un 50% de los adolescentes de 12 a 18 años reportaban haber sido maltratados, violentados por asuntos vinculados a su color de piel en comparación a un 15% de la población afroperuana. Entonces, existe mucha evidencia de que la discriminación existe, ¿no? En la escuela, en la calle, en diferentes ámbitos de la vida social, ¿no? Existe mucha evidencia, menos quizás,
de que los afroperuanos están estudiando en contextos de muy baja calidad educativa. Y uno podría señalar, digamos, que hay en esas dinámicas de discriminación y de baja calidad, podría haber, digamos, elementos explicativos de por qué no hay continuidad en educación superior. Entonces, hay una explicación desde el lado del comportamiento del Estado, de los agentes del Estado, de la sociedad en general, ¿no? La otra es una vertiente analítica un poco más delicada y compleja, ¿no? Que va por el lado de ideas como que los afroperuanos, dado el nivel de discriminación que han experimentado y que ha sido tan fuerte y manifiesto en diferentes instancias de su vida, han desarrollado ellos mismos mecanismos a través de los cuales deciden no optar por la escolaridad o la carrera universitaria, sino por otros caminos que les son simbólicamente y quizás económicamente más rentables, ¿no? Y las evidencias que se muestran para eso tienen que ver con, digamos, cuando hay estudios sobre aspiraciones futuras de jóvenes afroperuanos, al menos la información que se tiene de ese tipo del año 2012, esto puede haber cambiado, ¿no? Buena parte de ellos señalaban que el ámbito deportivo, el ámbito, digamos, del entretenimiento en general eran ámbitos relativamente más importantes para ellos en términos de sus aspiraciones. Entonces ahí podría haber, digamos, una interacción muy compleja, ¿no? Entre una situación objetiva como la discriminación que se vincula, digamos, con una construcción de aspiraciones que tienen que ver con la subjetividad, que podrían, digamos, también estar detrás de la explicación de por qué, digamos, no hay una trayectoria educativa más importante, ¿no? O al menos igual a lo que ocurre con otros grupos, ¿no? Entonces, hay ahí, digamos, hipótesis a explorar, alternativas a estudiar, ¿no? Con más profundidad. Otra idea, digamos, que también quería plantearles es que nosotros como país no tenemos, como ocurre en otros países, políticas de acción afirmativa, ¿no? En el sentido de establecer cuotas, digamos, para el ingreso a la educación superior de población afroperuana. En algunos países esto ha sido exitoso, en otros países ha sido más polémico. Algunos dicen que en realidad, más que estar solucionando la problemática de la escolaridad del grupo que quieres ayudar, terminas, digamos, alimentando una situación de diferenciación al interior del grupo, porque está generando una clase media ilustrada que luego no genera retornos para el grupo en su conjunto, ¿no? Y eso es algo que se ha documentado aquí para el caso de algunas universidades que tuvieron programas de cuotas para estudiantes de la Amazonía peruana, que estudiaron, digamos, se vincularon, digamos, con la universidad, pero luego se distanciaron de sus comunidades, ¿no? Entonces, ciertamente hay críticas por ese lado también, pero aquí, digamos, no hemos avanzado en ese terreno, ¿no? Y finalmente, digamos, la pregunta sobre, digamos, qué tanto la educación es un factor explicativo de la situación del mercado laboral, de la que se conoce poco, ¿no? Yo diría que hay una combinación nuevamente de varias cosas, ¿no? También sabemos, digamos, que la población afroperuana suele concentrarse en la actividad de los servicios, ¿no? Y eso no tiene que ver necesariamente con la educación, tiene que ver un poco con la historia de esta población afroperuana y la manera como desde los inicios de la República Peruana siempre tendieron a vincularse a determinado tipo de ocupaciones, ¿no? Y varios estudios han mostrado la alta segregación ocupacional vinculada a la población afroperuana.
Y ahí, digamos, no tiene que ver necesariamente la educación, tiene que ver más un tema nuevamente, de exclusión, de cultura, ¿no? Que está sobre la base, digamos, de ese panorama. Yo diría, digamos, que si uno se plantea políticas en este campo, y acá felizmente tenemos a la Directora Nacional de Políticas, uno tendría que darle una mirada más, además de los temas de indicadores que hemos hablado, ¿no? Que la necesidad de visibilizar más la situación de la población afroperuana, uno tendría que pensar un poco más la importancia de la escuela, y digamos, por la naturaleza, digamos, de cómo se hacen se han hecho, ¿no? Antes que llegue las políticas en el país, hay una tendencia, digamos, a que cada sector tiene su propia problemática, ¿no? Y claramente en el tema de exclusión, de discriminación, la escuela tiene un rol fundamental, ¿no? Porque la poca información que se tiene nos dice que ahí hay mucha discriminación, que ahí, digamos, hay un conjunto de situaciones que no permiten que la población afroperuana salga adelante. Entonces, mirar la escuela con mayor detalle, desentrañar estos temas de violencia escolar y entenderlos mejor, ¿no? O sea, hasta qué punto, digamos, hay una vinculación entre violencia escolar y discriminación, ¿no? Que es un tema completamente distinto a un bullying, digamos, universal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ese tipo de entendimiento nos ayudaría mejor a precisar, digamos, algunos temas. Y luego creo que habría que explorar, como no se ha hecho hasta ahora, el tema de acciones afirmativas, ¿no? No necesariamente al nivel de la educación superior, sino también uno puede plantearse lo mismo a nivel de la escuela secundaria, ¿no? Porque intervenir sobre la superior ya puede ser muy tarde, ¿no? Porque muchas cosas se van generando en la dinámica de la educación secundaria, ¿no? Entonces, no dar saltos, ¿no? Hasta a niveles, digamos, donde las cosas ya están más o menos resueltas, sino tratar, digamos, de identificar los problemas ahí donde empiezan a generarse. Muchas gracias. Gracias, profesora Navidad. Es como contextualizar un poco al país, plantear algunos datos últimos, los que por lo menos están disponibles por el momento, y finalmente hacer como una rueda de reflexiones de por dónde podrían ser rutas posibles desde el accionar del Estado, y evidentemente no solo, sino el Estado en diálogo con la academia y la sociedad civil, de intervención para generar mecanismos mucho más efectivos que terminen impactando de manera favorable en población afroperuana. Entonces, primero unas 4 ideas que me parecen importantes, ¿no? Que tienen que ver con los desafíos también que de alguna manera desde el Estado y particularmente desde el Viceministerio de Interculturalidad, que es la instancia en la que ahora yo me desempeño, encontramos como las tensiones sobre las cuales debemos trabajar.
Quizás una primera idea que ya adelantó Martín es que efectivamente en el Perú la diversidad cultural no ha tenido una puesta en valor real que nos permita, digamos, hacer de esta difusión o de la promoción de la diversidad cultural una posibilidad concreta para generar ambientes y contextos favorables para que las diversidades étnicas, culturales o de cualquier otro tipo tengan posibilidades para el reconocimiento y evidentemente el autorreconocimiento. Probablemente este escenario tan complejo también de alguna manera termina explicando cómo existe, digamos, en el Perú una serie de expresiones de discriminación a múltiples niveles, porque la discriminación es multicausal, por lo tanto hay que verla en sus múltiples niveles, que hoy por hoy a través de los medios de comunicación sobre todo se hacen cada vez más evidentes. Lo que no quiere decir, por supuesto, que antes no existieran, sino que hoy probablemente existen mecanismos mucho más masivos que permiten identificar determinadas prácticas. Entonces, esto es un primer elemento que me parece importante entender, ¿no? La diversidad cultural que no ha estado todavía siendo trabajado lo suficiente y potenciada lo suficiente como un contexto favorable. En ese contexto, digamos, hay una discusión sobre la necesidad de, nosotros le llamamos de centrar, pero podemos entenderlo de otra manera, ¿no? De problematizar cómo estos discursos que aparecen a veces en los escenarios no terminan aterrizando conceptos tan complejos como interculturalidad, por ejemplo. ¿Y a qué apelamos cuando uno habla de la necesidad de políticas? Sí, políticas públicas, sí, pero políticas interculturales también. Y eso, digamos, requiere de enfoques muy complejos y que no son fáciles de aterrizar para los servidores públicos. O sea, tampoco es una tarea muy simple, pero evidentemente ahí está un desafío pendiente. ¿Cómo hacemos? O cómo empezamos a implementar una serie de instrumentos de gestión que nos permita, digamos, incorporar enfoques claves de reconocimiento a la diversidad en toda esta lista de ingredientes que uno entiende de la interculturalidad, ¿no? Un diálogo horizontal, un diálogo respetuoso, un diálogo que incorpora, un diálogo que no homogeniza, sino que va a descentrar, va a abrir, digamos, la discusión, en fin, sin tratar de dar conceptos, pero de movilizar una serie de elementos sobre los cuales vamos a concentrar la diversidad cultural. Una idea última tiene que ver con las relaciones entre culturas, ¿no? Estas no han sido relaciones equitativas, estas no han sido, digamos, relaciones que nos hayan permitido diálogos horizontales, de aprendizaje, de aprender y desaprender, sino más bien creo que estos han sido procesos muchas veces donde el diálogo ha tenido como matiz esta idea de invisibilizar. Probablemente esto también trata de explicar por qué algunos grupos poblacionales no son parte de la política pública. O sea, por qué aparecen tan invisibles. Si ustedes han logrado ver algunos de los videos promocionales que el Ministerio de Cultura ha realizado en el marco del estudio especializado, hay un video de casi 2 minutos donde varias veces se repite la palabra "no soy invisible", no soy invisible. Y todo el tiempo las personas están diciendo que no son invisibles, que necesitan que los veamos. Pero el ver no solo es el ejercicio de identificar que estás ahí, sino la visibilidad también en el ejercicio del reconocimiento del otro. Y es un ejercicio complejo, ¿no es cierto? Es decir, el reconocer al otro pasa por entenderlo además como un sujeto político y un sujeto de derechos. Y eso demanda evidentemente de diálogos horizontales. Entonces creo que ahí hay un contexto bien importante sobre el cual podemos trabajar. Sin duda, digamos, avances en materia de generar acciones favorables para determinadas poblaciones, no vamos a negar que hay cosas interesantes. La propia existencia, digamos, en el Estado, una serie de direcciones que atiendan a poblaciones específicas y temas específicos, sin duda es un avance cualitativo muy importante, pero no termina allí. Probablemente es el primer paso para una serie de acciones que se deben implementar. En ese contexto, por ejemplo, una de las cosas que, digamos, a mí me parece bien importante recuperar son algunos de los estudios últimos sobre el cual, por ejemplo, el Centro de Estudios de la Universidad del Pacífico ha concentrado mucho tiempo en mirar
cómo se generan, digamos, una serie de mecanismos de exclusión en el acceso al mercado laboral de determinadas poblaciones, ¿no? Hace poco, el año pasado, se presentó un estudio, ahora mismo Liuba Cohen está terminando otro estudio, pero que está pensando específicamente en población afrodescendiente. Yo ya tengo los primeros resultados, pero no se los puedo comentar, porque no son públicos. Pero voy a recoger algunas cosas que me parecen bien importantes de compartir con ustedes, pero adelanto que son estudios muy reveladores, que evidentemente nos están dando cuenta de que el mercado laboral está impregnado de una serie de representaciones sociales, de una serie de discursos que generan una lista enorme de prejuicios y estereotipos alrededor de determinadas poblaciones, que evidentemente sí van a condicionar su acceso a determinados espacios laborales, ¿no? Yo me quiero saltar esto. Otro elemento importante de considerar tiene que ver con la valoración de estatus que existe en el Perú. Este es un país que lamentablemente, y como muchos países de la región, otorga determinados valores a todo aquello relacionado con lo blanco. La blancura en sí mismo, ¿no? Como esta construcción de sujetos, pensando en sujeto, construye una serie de elementos de valoración positiva que al mismo tiempo estigmatiza, subvalora, margina, coloca en lo abyecto todo aquello que se traduce como diferente a este modelo, ¿no? A este modelo probablemente en lo que Nancy Fraser llamaba estas normas eurocéntricas, ¿no? Que comienzan a construir un sujeto que se coloca en un espacio más privilegiado y que por el contrario todo aquello que se distancie de este modelo termina siendo mucho más complejo permear, digamos, en las estructuras sociales, y evidentemente existen alrededor de estos sujetos una serie de construcciones simbólicas muy complejas que terminan siempre subvalorando. La población afroperuana, Martín ha planteado algunas cifras, no quiero repetirlas, pero sí plantea algunas cosas muy puntuales. Evidentemente existe una marginalidad histórica en relación a este sector de la población, y probablemente de alguna manera eso explica los problemas que a veces se pueden identificar en materia de autorreconocimiento, es decir, de la afirmación a una identidad o a un grupo étnico-racial. Sin duda, digamos, en un ambiente donde lo favorable se relaciona con lo blanco y se estigmatiza como malo lo negro, es muy difícil que alguien quiera relacionarse con ello, que termina siendo lo subvalorado. Es muy difícil que uno encuentre conexiones, por ejemplo, con África, con su aporte, su cultura, etcétera, etcétera, porque uno va a querer distanciarse de todo aquello que termine siendo subvalorado en una sociedad como la nuestra. Pero por otro lado es sencillamente comprobable cuando uno busca información, por ejemplo, en la academia, en sus bibliotecas, ¿no? ¿Qué tanta información existe sobre población afrodescendiente más allá del periodo colonial y del sistema esclavista? Por ejemplo, el impacto de la discriminación y el racismo hoy y ahora en las mujeres, donde categorías como el género profundizan los sistemas de exclusión. ¿Qué tanto encuentran ustedes, por ejemplo, en esta universidad, investigaciones sobre la situación de los niños, niñas o adolescentes afrodescendientes? ¿Y cuáles son los mecanismos que operan para este distanciamiento entre la escuela y el acceso laboral? Probablemente no van a encontrar. Pues yo en esa búsqueda luchaba hace rato y no hay. Y entonces tienes que buscar referentes de otros países o empezar a investigar, ¿no? Y aquí también hay una tensión. Hay una tensión, digamos, en las investigaciones, que es un tema de discusión. ¿Cuáles son las investigaciones que terminan siendo legitimadas por un sujeto que se legitima en un espacio privilegiado como la academia? ¿Y cuáles son aquellas investigaciones que sí tienen la puerta abierta para la academia? Entonces ahí hay distancias también. Hay estudios que siempre son exploratorios y hay otros que son investigaciones. Entonces ahí hay una distancia muy compleja que también necesitamos entender para explicar por qué no hay información cuando uno acude a buscarla. Algo que ya ha planteado Martín, pero sobre lo cual yo quiero insistir, que tiene que ver con la información estadística. Se sabe muy poco, casi nada, sobre población afrodescendiente, dónde están, cuántos son, qué problemas tienen, dónde viven, etcétera, etcétera. Más allá de lo que nos ofrece el ENAO, que es la Encuesta Nacional de Hogares, la ENCO y probablemente la ENDE, que incorpora la variable de
descripción étnica no hay mayor información especializada. Bueno, en junio tendremos, ¿no? Tendremos ya un estudio especializado. Pero igual el dato oficial y te permite tener referencias sobre ese sector de la población. Lo segundo importante decir es que los censos de población y vivienda, los últimos que ha realizado el Perú, no incluyen la variable de autodescripción étnica. En tanto, no nos permite tener información diferenciada sobre la composición étnica de la población, ¿no? Entonces, ahí, digamos, hay una deficiencia que necesitamos atender, porque allí la población afrodescendiente pierde la posibilidad de contar con información estadística mucho más precisa que la que te puede otorgar una encuesta especializada. Un dato importante sobre ello tiene que ver con uno de los últimos estudios del PNUD, por ejemplo. En el 2012 o el 2013, me parece, el PNUD saca un informe en la cual, cuando hace este análisis comparativo a partir de las encuestas de hogares con los indígenas y los mestizos, identifica que la población afrodescendiente en los últimos 10 años es la que menos ha avanzado, digamos, en mejorar su situación de pobreza o mejorar sus niveles de economía. Y eso, digamos, te pone adelante un problema complejo, ¿no? Ahí está, tienen pregunta de investigación. Algunos problemas centrales para correr rápido y entrar a la parte en la cual podemos conversar más. Yo he hecho el ejercicio de identificar algunos problemas, pero siguiendo algunas líneas de investigación que he compartido en algunos momentos con Martín o con Néstor Valdivia, ambos integrantes de grado. Quizás un problema complejo tiene que ver con familia y pobreza, ¿no? Y allí, digamos, pensar en las ventajas socioeconómicas que afectan a esta población es una dimensión que necesitamos seguir explorando, ¿no? Y mirar, digamos, cómo allí, como lo que les planteaba del estudio de PNUD, se concentra un tema complejo que tiene que ver con las movilidades ocupacionales que al mismo tiempo deben generar mecanismos para la superación de la pobreza. Cómo estos círculos generacionales no se mueven. Yo, digamos, hace poco tuve que trabajar un ensayo en una familia que vive en Breña, una familia que se reconoce como negra, donde pude entrevistar a 4 mujeres de una misma familia, 4 generaciones, desde la abuela hasta la nieta. Y en este contexto mirábamos que la misma labor que hacía la abuela desde que ella tenía 18 años, la hacía exactamente la nieta, cocinaba. Exactamente la misma labor. O sea, generacionalmente no se había movilizado. Y ahí tiene que haber una explicación. ¿Qué está pasando con nuestras dinámicas sociales que no permiten romper este círculo perverso y evidentemente superar la pobreza? Yo no me decía. A ver. Ya no sé qué hice. Y no veo. Enseguida. Presentación. Esto. Bueno, discriminación racial, no voy a profundizar en eso, ya lo hemos hablado. Creemos que hay un problema de autorreconocimiento que tiene que ver con estos contextos desfavorables donde no se valora, digamos, esta relación ancestral con África o todo lo que eso simboliza. Existen problemas de salud, no solo en los temas de enfermedades crónicas, sino también hay un problema de acceso a los servicios de salud. Hay muchas comunidades afrodescendientes en el norte, por ejemplo, como Yapatera u otras, donde no cuentan con médicos todo el tiempo, o restringidos los horarios de atención. En materia de educación, no solamente hay barreras de movilidad social, sino también, digamos, hay problemas complejos que tienen que ver con las proyecciones que tienen los propios adolescentes sobre la posibilidad de una educación superior, y, digamos, en el empleo, que encontramos limitaciones complejas. Hace poco, el Ministerio de Justicia encargó a la Universidad de ESAM una encuesta de opinión para, digamos, recoger opinión en materia de derechos humanos, y planteó una pregunta que me parecía bien interesante de compartir con ustedes. Y preguntaba, por ejemplo, en relación a discriminación racial, ¿cuál era la percepción de la gente en relación al Estado?
y más del 80% decía que la discriminación racial era una situación que ocurría todo el tiempo pero que nadie hacía nada. Y eso también va colocando una dimensión del problema. Y al mismo tiempo, en esa misma encuesta pregunta que cuál era el derecho que menos se respetaba en población afrodescendiente. Le pregunta a la gente qué opina. ¿Cuál crees tú de todos los derechos que es el que menos se respeta a población afrodescendiente? Y esos son los resultados. Más del 50%, el 64% decía que a no ser discriminado, seguido el derecho al trabajo, el derecho a la identidad cultural, el derecho a la justicia y el derecho a la integridad, ¿no? De una muestra de 3.310 personas. Y eso evidentemente le está planteando una dimensión bastante importante. La gente reconoce que existe un problema de discriminación en población afrodescendiente, ¿no? Claro, cuando tú preguntas, ¿usted discrimina? La respuesta inmediata es yo no, señor. Pero suele ocurrir. En ese contexto, digamos, no es difícil reconocer que en sociedades como las nuestras, sociedades equivalentes, donde operan muchas formas de discriminación al mismo tiempo, requiere respuestas en esos niveles. En consecuencia, reconocer y redistribuir son dos elementos centrales para la implementación de política pública. Y quizás ahí el modelo colombiano es un modelo inspirador, ¿no? El modelo colombiano nos habla como de tres dimensiones para la implementación de política pública. Nos dice, visibiliza, reconoce y repara, entendiendo la política pública específica como una medida de reparación frente a un impacto histórico-social que se necesita atender con urgencia. Y probablemente este sea un modelo importable que puede servir al contexto peruano. En ese sentido también me parece interesante mirar que cuando uno analiza cómo va a operar la discriminación en el acceso al empleo, necesitamos también utilizar algunos enfoques. Y uno de los enfoques que yo siento muy oportuno es el enfoque interseccional, que es parte de la teoría feminista, digamos, no es porque yo sea feminista, pero es un enfoque que ayuda y que, digamos, permite desentrañar que la discriminación opera de manera simultánea a partir de una serie de identidades que van complejizando los temas de exclusión. En ese sentido, en un país como el nuestro, ser mujer, negra y pobre puede configurar un escenario de mayor opresión. Ser mujer, lesbiana e indígena puede configurar un modelo de mayor opresión. Y con esto no estoy queriendo decir que algunas vivan más discriminación que otras, porque interseccional no es sumar. Interseccional es imaginarnos una tela de araña, con muchas discriminaciones operando al mismo tiempo. Por lo tanto, lo que se elabore como respuesta para la atención de la discriminación tiene que ser capaz de mirar todos esos niveles en los cuales la discriminación opera. Alguna data del ENAO, la última del 2012, y ustedes van a ver ahí, por ejemplo, que el nivel educativo superior al cual se le otorga el dato para población afrodescendiente nos dice que solo el 1.6% logra educación superior. En el 2004, en el primer estudio especializado, la data decía que era el 2%, ha bajado a 1.6%. Yo lo vi, Entonces, algunos datos además sobre eso. Si en el 2004, en el estudio especializado, ya era del 2%, estamos ahora 2014, estamos hablando de 10 años después, y la cifra ha bajado a 1.6. Lo que quiere decir, evidentemente, que hay menos jóvenes afrodescendientes en las universidades. Y eso es fácilmente comprobable. Ustedes estudian aquí, de mañana traten de darse una vuelta y que empiecen a identificar. Evidentemente ustedes van a identificar con criterios raciales, porque van a basarse en el fenotipo, ¿no? Pero si por ahí se animan a hacer una encuestita también de autorreconocimiento, pueden tratar de identificar cuántos jóvenes afrodescendientes están en las universidades y si están en cuáles, ¿no? Difícilmente vamos a encontrar en las universidades más caras y es de cara. Quiero pasarme a esto. Población afroperuana según ocupación. Según los últimos datos del ENAO, nos dice que la población afroperuana está distribuida así, ¿no? Empleador o patronos o jefes, el 1.3%,
Quizás el dato que yo recupero con mayor nitidez es de trabajadoras del hogar. Nos dice que el 3.6% de mujeres se dedica a esta actividad. Y sin embargo, no hay suficientes estudios de investigación que den cuenta de cómo las mujeres afrodescendientes están insertadas en estos espacios laborales. Y si tuviéramos que hacer un análisis comparativo con el periodo colonial, los mismos esquemas de los trabajos asignados a las mujeres en las casas haciendas se siguen sosteniendo de alguna manera. Lo que Sueli Carneiro, feminista afrobrasilera, diría, las reminiscencias del pasado colonial siguen tan vigentes como en esa época. Algunas observaciones frente al empleo. Yo quiero pasarme para tener algún tiempo. Y quiero basarme en esta última investigación que hizo el CIUP sobre discriminación en las empresas. Y hay varios testimonios a los que ustedes pueden acceder, además están colgados los estudios de investigación, pero hay dos testimonios que me parecen bien importantes y que pueden graficar de alguna manera cómo los reclutadores de las empresas hacen la valoración para la selección del personal para determinados puestos. Y un testimonio dice lo siguiente: evidentemente este era un gerente comercial, un reclutador, ¿no?, que tiene que dar el visto bueno para contratar a alguien. Dice, si quieres contratar a alguien de ventas, tienes que contratar a un chico o chica simpática, que sea blanca. Eso lo ves en todas partes. Yo he visto al dueño de una empresa que es cobrizo y no lo tomas en serio. O sea, sus mismos clientes no lo toman en serio. La única manera, digamos, de tener a alguien en ventas, que se supone es el rostro de la empresa, debe ser un perfil de una mujer simpática y blanca, ¿no? A partir de allí, digamos, hay una serie de estereotipos y prejuicios generados a partir de quién es más bonito, quién vende más, ¿no?, y quién puede ser tomado en serio, además. El siguiente testimonio. Es lógico que las empresas que se dedican a la atención del público se fijen en la imagen de su trabajador, en su color. La imagen del trabajador reducida al color de la piel. Y evidentemente lo que nos está planteando aquí es un desafío muy complejo. Y es que la preparación académica, aún sea esta en condiciones similares de una persona probablemente indígena o afrodescendiente, va a tener serias limitaciones en acceder a los mismos puestos. Porque existe una barrera que está pensada a partir de una serie de prejuicios y estereotipos alrededor del color de la piel y las características físicas de las personas. En ese sentido, uno puede identificar que el reclutamiento de personal para determinadas empresas tiene como algunos criterios muy marcados. Primero, el criterio de género. Las mujeres no son tan rentables porque probablemente se embaracen o tienen hijos. Y eso es un problema. El color de la piel y las características físicas. ¿Quién es serio? ¿Quién no es serio? ¿Qué es simpático? ¿Qué no es simpático? ¿Qué es bonito? ¿Qué no es bonito? ¿Qué vende y qué no vende? Otro criterio probablemente es la procedencia. No será lo mismo decir que yo vivo en la avenida La Paz, en la cuadra 26, en esa zona que mucha gente denomina el Hueco, o decir que yo vivo pues en Largo 535. Probablemente la procedencia, en este caso del lugar donde vive, que está profundamente relacionado a elementos de clase, tiene un factor que influye, como también influye que no será lo mismo venir de alguna región del país que de Lima. Y finalmente la orientación sexual, ¿no?, que también es un factor determinante para la contratación de una persona. En ese sentido, una de las cosas que me parece bien importante y que algunos de los investigadores compartieron con nosotros era cómo se elaboran una serie de elementos y marcadores a partir de la contratación de mujeres afrodescendientes para determinados puestos. Un elemento central en la contratación de algunas mujeres estaba profundamente relacionado al cabello. Digamos, yo que he trabajado algunas cosas con respecto al cabello, reconozco que el cabello es un marcador de identidad para la población afrodescendiente. Tú puedes verte muy claro, pero si tu pelo es apretado, probablemente la gente, si te tiene que poner algún apodo, te va a decir sapo. Porque el pelo va a marcar probablemente tu influencia con determinado grupo poblacional, en este caso población afrodescendiente.
En este marco del estudio que se viene realizando, una de las cosas que aparece muy marcada es la necesidad de que las mujeres tengan los cabellos controlados, laciados. Mientras más ordenado aparezca el cabello, que está profundamente relacionado al lacio, termina teniendo más posibilidad del acceso al mercado laboral. Entonces, un cabello como el mío sería un cabello desordenado y probablemente mis posibilidades para acceder a determinado puesto van a disminuir. Yo tendría que, digamos, construir toda una serie de elementos, ¿no? Entrar con estas lógicas de performance del cuerpo para terminar siendo una candidata posible a determinados puestos laborales. Y esto evidentemente está marcado por una serie de elementos que van a condicionar estas lógicas de lo estético y lo bonito, sobre todo para aquellos puestos donde tú eres una persona que tiene que exponerse un público. Hay que vender. Entonces se vende lo bonito. Y ahí, digamos, hay una serie de elementos que probablemente expliquen por qué muchos jóvenes afrodescendientes no ven la universidad ni la escuela como una posibilidad concreta para superar la pobreza. Porque al momento de acceder a un empleo se van a enfrentar a una serie de barreras que tienen que ver con su cuerpo, un cuerpo al que no vas a poder cambiar y un color de piel que no vas a poder modificar, ¿no? Sin embargo, el cabello sí es un elemento que puede ser trabajado, ¿no? Entre comillas. Algunas posibilidades, y con esto voy cerrando, de lo que se puede empezar a hacer. Probablemente una de las cosas que nosotros consideramos muy importante es tener una política mucho más seria en la promoción del empleo. Yo creo que el Ministerio de Trabajo está haciendo cosas bien interesantes. Lo primero es que está implementando guías y protocolos de buenas prácticas para sancionar y eliminar la discriminación en todas sus formas, y en particular la discriminación racial. Y eso es un avance significativo. Sin embargo, de allí hay que hacer un trabajo mucho más potente de promoción del empleo de jóvenes afroperuanos. Y probablemente esto encaje perfectamente en lo que ya advertía Martín, la necesidad de generar acciones afirmativas que garanticen el acceso de este grupo poblacional en un mercado que no los está viendo o en un espacio donde las barreras pueden ser tan altas donde no logren alcanzarlas. Si son el 1.6% culminando estudios superiores, las posibilidades de un acceso a un empleo de calidad va a ser probablemente mucho más restringido. Si sumado a ello tenemos una serie de prejuicios y estereotipos relacionados con el color, con el estigma y los procesos sociales, la situación se complejiza aún más. En ese contexto también planteamos, digamos, la necesidad de generar contextos favorables para el autorreconocimiento. Nadie va a reconocerse desde una identidad desprivilegiada socialmente. Nadie quiere asumir una identidad que socialmente no es positiva, no es puesta en valor. Nadie se autodetermina en ambientes que no son favorables. Entonces, digamos, allí trabajar desde la promoción, desde la diversidad cultural va a ser fundamental. Y no solamente generando o digamos, proponiendo la gestión y la puesta en valor, sino al mismo tiempo pasa por una dimensión mucho más compleja que es el reconocimiento del sujeto político. Y ahí hay una dimensión en la que aún tenemos que trabajar mucho más. Frente a eso, políticas públicas, como lo mencionaba al inicio, sí, pero necesitamos que estas tengan pertinencia cultural. Y además que puedan incorporar enfoques que necesariamente son ineludibles, creo yo, en la necesidad de entender, digamos, de mirar al Perú en su complejidad. Necesitamos trabajar desde un enfoque diferencial. Necesitamos entender que hay poblaciones que tienen, por sus propios procesos históricos sociales, esquemas muy particulares de socialización y que necesitamos atenderla de manera muy minuciosa. Y eso requiere de entender las dinámicas sociales diferenciales. Y en consecuencia que la implementación de las acciones que se hagan también apelen a esa diferencia. Que evidentemente no quiere luego generar esto que ya Martín advertía con las universidades y las poblaciones amazónicas. Evidentemente no quiere por aquí y por ahí, pero sí quiere plantear la necesidad de reconocer que no podemos seguir insistiendo en políticas neutras. Y finalmente,
un tema que me parece importante y tiene que ver con mayores estudios. Necesitamos, digamos, poner sobre la mesa estas dimensiones de la discriminación y cómo estas, digamos, aportan a estos círculos perversos que no permiten superar la pobreza, y eso pasa por mayor investigación cualitativa, y la academia ahí es el espacio privilegiado donde se tiene que operar, y evidentemente generar mayor investigación estadística, ¿no? Entonces, la estadística es lo que te dice, o sea, no disculpa el accionar del Estado o el no hacer del Estado, pero de alguna manera lo explica. Cuando tú no tienes datos, probablemente es mucho más complejo generar acciones o políticas favorables para determinadas poblaciones. Entonces creo que ahí, digamos, hay un paquete de cosas, además de trabajar con la escuela, además, digamos, de poder contribuir a que los diversos sectores aterricen acciones de manera mucho más específica. Hay ahí varias dimensiones sobre las cuales desde la academia, desde lo que ustedes pueden aportar, se puede generar, y eso es investigación, eso es información. Entonces yo me quedo ahí para luego conversar. Gracias. Pero si no me escuchan, a ver, si Rocío dijo que ya había avanzado Martín una cantidad, y después de lo que dijo Rocío me queda poco para hablar, pero mejor, porque vamos a hacer un esquema un poco teórico de lo que es de la pregunta básica que nos han dado, ¿no? Situación educativa, cifra de acceso a la educación, deserción, remitencia de la población afroperuana, explicaría su situación laboral. Esa es la pregunta. La pregunta tiene una repregunta. ¿La situación educativa explica la situación laboral en el Perú? Es la pregunta que haríamos. En este momento estamos viendo que en el Perú se está haciendo un cuestionamiento al sistema educativo. Un cuestionamiento muy fuerte a la calidad educativa. Entonces, si la calidad educativa que tenemos en nuestro sistema está ligado al sistema laboral, preguntémonos, ¿cuántos profesionales egresados de universidades tan prestigiosas como la Pontificia Universidad Católica o menos prestigiosas como ALAS peruanas ejercen su título objetivamente o están ejerciendo como profesionales en el manejo de taxis? ¿Cuántos profesionales titulados están ejerciendo en la rama, en el campo en el cual han sido titulados? La pregunta es terrible, ¿no? No es mucho. Hay bastantes profesionales que no están ejerciendo. Y eso muestra un terrible fracaso del sistema educativo. Yo estoy recordando porque alguna vez pasé por esta universidad, y ya he dicho alguna vez que me olvidé de que pasé por esta universidad por algunas razones particulares, pero pasé. Y cuando pasé, elaboré una tesis justamente sobre el sistema educativo. La tesis es simple. El sistema educativo es como un embudo que desde que comienza hasta que termina, simplemente dice, tú debes pasar por acá hasta terminar tu carrera universitaria y recién ahí tienes un éxito. El resto son fracasos. Es decir, si yo comienzo a estudiar mi educación primaria significa esto, que es primaria, que era suficiente para que yo pueda vivir y reproducirme. Sin embargo, yo termino primaria y no tengo nada que hacer, no hay nada en qué trabajar. ¿Qué? Tengo que avanzar a secundaria para hacer algo. Termino secundaria
Y la secundaria actualmente es como un canal para ingresar a la universidad. Es decir, con secundaria tampoco hacemos gran cosa. Es decir, no hacemos nada. La secundaria solo me sirve para ingresar a la universidad. El que termina primaria y no ingresa a secundaria, ¿qué hizo? Fracasó el sistema educativo. El que termina secundaria y no ingresa a la universidad, ¿qué pasó? Fracasó en el sistema educativo, aún superior. El que ingresa a educación superior y no termina, fracasó. Entonces, nuestro sistema educativo está lleno de fracasos. Fracasos que no tengan que ver en la universidad, sino calculen cuántas aulas hay para estudios generales y cuántas aulas están en la facultad. Yo recuerdo cuando ingresé a esta universidad, éramos 120 alumnos, yo estudié en ciencias. Cuando ya estaba terminando, no terminé acá, pero estaba terminando, mis salones eran acá en el cuarto piso, o tercer piso, esos salones chiquititos. Éramos 12, 10 alumnos, no éramos. Algunos cursos eran de 6, 5. En algún curso no pude matricularme porque ya no había alumnos suficientes. ¿Por qué? ¿Y qué pasó con el resto? Son fracasos. Entonces, la educación no lleva al fracaso. La educación está llena de fracasos. Entonces, el sistema educativo peruano está orientado a que la mayoría de los outputs educativos sean de fracaso. Primer problema. No debería serlo. Entonces, en ese sentido, ¿la situación educativa de los afros explica la situación laboral? No. La situación educativa en general explica la situación laboral. Y los afros están dentro de esta situación educativa general. Dentro de esta perspectiva, tienen una situación muy similar. En cuanto a estadísticas, a mí me encantan las estadísticas porque justamente de eso me especialicé cuando estuve por acá. Me encantaba la econometría. Pero también por eso también soy bien crítico de las estadísticas. Nosotros hicimos algunos estudios que nos permiten ver que los ingresos, vamos a ver. Que más o menos a nivel de nacional y considerando solo los afros en provincias, a nivel secundaria acceden el 44.37% de la población, que es la gran mayoría, es el que tiene más niveles. Después ya a otros niveles superiores tiene 5.43. Pero ¿cuántos terminan sus estudios? Completan en realidad en conjunto el 54.28. Secundaria. Y de ese grupo, ¿cuántos terminan la superior? Esa distribución es muy similar a la del resto de la población. O sea, en cuanto a eso, no hay una gran diferencia. La diferencia puede darse porque las poblaciones afro son poblaciones que están en territorios sumamente pobres. Acomayo, Capote, Yapatera, El Carmen, Ingenio, Pisco, San José, Los Molinos, Manzanilla, Pis y Morropón. Son territorios de población pobre. Todos los que están ahí son mayoritariamente pobres. Son lugares pobres. Tienen educación pobre, tienen recursos pobres, tienen recursos limitados. Entonces, esa realidad existe. Y sin embargo, volvamos a preguntarnos, ¿qué relación hay con el mercado laboral? Bueno, si decimos que no difiere esencialmente de la población pobre del Perú, que hay un porcentaje mayor que hace secundaria, el cual el otro porcentaje no culmina, ¿dónde está el problema de la situación laboral? Como digo, me parece más bien en estructura educativa y estructura social. Ahí hay algo que no funciona. Solucionamos el problema estructural de la educación, vamos a solucionar en parte el problema también de la educación de los afros. El problema estructural de la educación hay que solucionar. No es tan sencillo. Pero vamos a pasar a los puestos de trabajo. Y voy a retomar la investigación de Libra Cohen con Yamada y Galarza. Bueno, los otros dos que colaboraron y hicieron una chamba.
y que ya me dice, qué bueno que está haciendo la parte afro, porque el estudio que hacen nos demuestra, al igual que el estudio que hizo Hugo Ñopo en cuanto a discriminación con respecto a género y también en el aspecto étnico, que hay discriminación en el sector laboral. En género, Hugo Ñopo encontró que inclusive había más discriminación con respecto a género que al carácter étnico. Pero hay. Y la discriminación que presenta Iwakova, por el estudio de la Universidad del Pacífico, que es bastante bueno, ameno e interesante de leer, nos habla que de ese acceso a los puestos quizá denominados de mejor nivel, hay una discriminación por ese lado, pero esa discriminación va complementada con otro elemento que no es discriminante. No es solamente ese problema, sino el problema del rol, el role playing que se le asigna a los afros. Encontramos, por ejemplo, que si bien un afro, un hombre afro, digamos, varón, etc., busca trabajo, va a encontrar más facilidad de trabajar en el sector de construcción civil que en el sector de portería. Y eso es porque hay discriminación. Es decir, inclusive a un afro, a un hombre moreno, negro, venido de cualquier sitio, lo aceptan con mucho cariño en construcción civil. Mucho cariño, sin decir. Lo buscan, lo reciben. ¿Por qué? Porque hay un prejuicio que dice que el afro tiene ciertas costumbres que hace que esté más adaptado a construcción civil. ¿Y qué hay en construcción civil? Que tiene que ser una persona que tenga cierto carácter violento, que sea capaz de aguantar la pelea con el resto, porque en construcción civil hay que soportar al compañero y hay que ser muy resistente al conflicto. Es decir, muchas características negativas hacen que los acepten. Y por eso hay mucho afro que va a construcción civil. Porque una de las preguntas era, ¿por qué es que mucha de la juventud afro que está en secundaria ya no quiere ir a... no culmina su estudio? Allá en el Carmen, alguna vez que estuvimos trabajando, yo veía la repitencia terrible, ¿no? Cuando tenían 2, 3, 4 años, sin problema. Una vez tuve un proyecto con Cáritas de Lima de capacitación en zonas que hay afro de Lima, y que era en Trujillo. Y cuando estuve trabajando con ellos, me encontré con que en el mismo barrio, nosotros teníamos una cantidad de cursos excelentes para chicos en carpintería, cocina, y un montón de cosas, de lo más actual, financiados con equipo y todo. Iban bastantes chicos, chicas también, ni un afro. Pese a que el barrio era con población afro bien intensa. Ni uno. Y el domingo tocaba fútbol y estaban todos ellos. O sea, cualquiera prejuicioso diría, caramba, es que los afros son unos ociosos y no quieren estudiar. No, es falso. Entendámoslo al revés. ¿Qué me hago siendo afro, teniendo una capacitación en manejo de construcción de muebles de melamine? Si yo voy a una casa, digo, señor, yo voy a construir su mueble de melamine y soy afro, me dicen, no, ese no. Porque no le tengo mucha confianza. Y más bien, sí lo van a recibir en construcción civil, es decir, en los previos, no en los acabados. Si yo hacía un curso de construcción civil, de repente tenía más. El prejuicio está metido allí. Entonces, los chicos no me van a decir, ¿para qué voy a estudiar eso? Si no me va a rendir, no voy a tener éxito, no voy a salir adelante en nada. Entonces, ¿para qué estudio? Este es un elemento importante. El prejuicio vincular al afro con el mundo delictivo es real. Hace poco salió una foto de los presos que construyeron
la carretera central. De eso, el 60% eran afros. Presos construyendo la carretera central a principios del siglo pasado. O sea, los llevaban a los presos para construir, así en las alturas, con la nieve, con frío que hacía. El 60% eran afros. ¿Por qué? Si la población no es mayoritariamente afro, ¿por qué la mayoría de los presos eran afros? Y si ahora vamos a las cárceles, encontramos lo mismo. No el 60%, pero una incidencia muy alta. En la Defensoría del Pueblo deben estar cansados de los reclamos porque al montón de jóvenes afros, inmediatamente lo miran en la calle, hay un problema, lo levantan en redada porque este es sospechoso. Y miren la televisión y van a ver que siempre que hay una redada, hay por lo menos un afro. Siempre. Y nunca dicen cuando ese después lo han sacado porque había sido mentira. Nunca lo van a decir. Pero siempre. ¿Por qué? Porque hay ese prejuicio contra los afros, que están vinculados a los actos delictivos. Ese prejuicio está metido en nuestro inconsciente. Ese prejuicio es el que hace que el joven afro diga, pero ¿para qué voy a estudiar si no me van a dar trabajo? Si no va a tener éxito. Muy pocos son los que logran entonces tener esa capacidad de éxito. Es que la educación está fallando. Hay entonces una desincentivación al estudio. ¿Por qué? Porque no tienen incentivos suficientes para estudiar. Estudian pero sin incentivo. Por ejemplo, Rocío alguna vez escuchó las noticias estas de un estudio que hicimos ya del siglo pasado, en Carmen, donde encontramos que las mujeres en el Carmen tenían mejor nivel educativo que los hombres. Decía, no puede ser porque las mujeres eran más oprimidas. Pero es que las mujeres tienen mejor nivel educativo porque a los hombres los hacían trabajar desde temprano, mientras que las mujeres van a estudiar porque, en fin, no tienen nada que hacer en el campo, por lo tanto, no hay nada que hacer que estudien. No era porque era al final terminaba de estudiar con su nivel y no trabajaba en eso, ¿no? Pero tenía mejor nivel. Algunas se liberaron y han progresado. Pero eso es la verdad, ¿no? Entonces, ¿qué camino pueden seguir las políticas que se propongan atender adecuadamente a la situación? El camino es interculturalidad. La interculturalidad no significa seccional, y decir, estos son afros, yo voy a dar su educación intercultural para ellos, afro. Estos son andinos, voy a dar su educación intercultural para ellos, andinos. Estos son, chinos, voy a dar, a ver si reclaman, voy a darle su educación intercultural china. No, la interculturalidad es integral. Todos nosotros somos interculturales. Es decir, si ahora empezamos a separar ese problema que tiene en el censo Rocío y su equipo, yo no, porque yo no estoy en el equipo. ¿Cómo lograr que los afros tengan la autopercepción y digan, yo soy afro? De repente, como ha decidido todo, vamos a darle alguna propaganda, decirles, bueno, si eres afro vas a recibir algunas políticas positivas, por ejemplo, utilizar la universidad más fácil, por lo tanto proclaman. No, eso no va a servir. Porque ese no es el problema. Porque muchos son afro y también son andinos al mismo tiempo. El problema es que la negación de ser afro es porque desde la educación estamos asumiendo que esa carga andina, afro o de otro tipo, o amazónica, son cargas negativas que deben desaparecer. Por lo tanto, yo vivo mi experiencia desde la cultura que me ha enseñado a vivir. Yo vivo una experiencia de una educación que culturalmente, como dijo occidental, digamos occidental y cristiana, con todos esos valores negativos de lo cristiano, no de lo positivo. Y desde esa visión occidental blanca y cristiana, empezamos a pensar en el mundo. Por lo tanto, desde esa visión que nos va formando desde que comenzamos, porque desde que iniciamos, desde el seno materno, cuando empezamos a recibir las primeras señales
a través de la propaganda, de las mamaderas y de todas esas cosas, ya nos van señalando que el mundo es blanco y que todo lo que tenemos de no blanco es una carga negativa, vamos rechazando ese contenido cultural que es valiosísimo. Entonces, si nuestra educación no es intercultural, si nuestra educación no rescata y no reivindica y no levanta y no asume lo positivo de nuestra formación, de nuestra presencia, de nuestra composición étnica, estamos condenados a ser fracasados en el mundo. Estamos condenados a sentirnos menos en el mundo, a sentir vergüenza. ¿Por qué? Porque nunca vamos a llegar a ser perfectamente blancos. Y porque el mundo admira al que habla inglés, que significa admira al blanco. Y porque el mundo le gusta más hablar en inglés que lo que habla el blanco. Porque el mundo está rodeado de eso. Entonces, tenemos que reivindicar una educación que parta de los valores interculturales, de nuestra procedencia andina, de nuestra procedencia afro, levantando esos valores. Ese es el primer elemento. Entonces, a nivel educativo, eso es política de educación intercultural.